Ponemos a grabar. Bien, cuarto capítulo del 23 de septiembre. Estamos con competencia originaria de la Corte, nuestra querida UNPAS, análisis jurisprudencial, y estamos viendo la excepción para las provincias en cuanto a competencia originaria. Artículo 117, última parte, habla de cuando la provincia fuera parte. Lo primero que tenemos que decir es que la provincia puede ser parte de manera directa o de manera indirecta. De manera directa como actor o demandado, eso no cambia mucho el asunto. Lo que vimos de la Ciudad de Buenos Aires es que se fue como actor a la Corte contra la Nación por el tema de coparticipación. También puede ser como demandado. Y después como tercero, de manera indirecta, ahí ya es un poco más complicado en qué caso puedo llevar a la provincia como una parte interesada, pero no como parte directa en el proceso. Bien. La perdí porque se cortó, profe. Bien. Estamos hablando de la provincia cuando es parte en un juicio. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que entender? ¿En qué casos sí y en qué casos no la provincia puede tener este privilegio? Si son dos provincias que se están discutiendo, entre sí, por ejemplo, siempre damos el ejemplo de Mendoza con La Pampa por el río Atuel, hay muchos otros casos. Son dos provincias, no hay discusión, van a la corte y resuelven sus cuitas, que es lógico, porque no van a ir al tribunal de una de ellas dos, o buscar otra tercera provincia. Entonces van a la nación y van directo a la corte. Podrían ir a un juez de primera instancia en lo federal, y podría ser, pero ustedes saben que jueces de primera instancia federales hay radicados en diferentes provincias. Entonces también habría que ver cuál sería. Entonces, la cuestión se zanja yendo directo a la corte. Ahora bien, eso cuando son dos provincias. ¿Qué pasa cuando es una provincia con un vecino? Ahí tenemos que saber qué es un vecino. Cuando alguien es vecino de una provincia. Y algo de esto vamos a ver en Barreto con los que presenten el caso. Para ser vecino necesitas tener residencia en esa provincia con 2 años de antigüedad, de residencia demostrable. Es para personas jurídicas, derecho público, derecho privado, o sea, puede ser empresas también y asociaciones sin personalidad jurídica. La clave es tener 2 años de residencia en el lugar. Por eso decíamos siempre, para presentarse los candidatos a elecciones, muchas veces cambian el domicilio y tienen que tener en cuenta esta antigüedad. Bien. Pero acá entra a jugar el concepto que es complejo. Un concepto que es complejo, que es el de causa civil. Ustedes saben, ustedes vieron derecho constitucional. Derecho constitucional, ¿no? Ustedes ya hicieron derecho constitucional, una materia previa, equivalente. No, equivalente no, ¿cómo se llama? Sí, correlativas, eso, correlativas. Derecho constitucional, derecho público, derecho administrativo, todo eso es de derecho público. Por otro lado tenés el derecho civil. El derecho civil está legislado en el Código Civil y Comercial, derecho de fondo, artículo 75, inciso 12. Lo dicta la Nación, pero lo aplican las provincias, lo reglamentan las provincias, lo juzgan las provincias, los tribunales provinciales. Entonces, en esa distinción hace pie esta diferencia, que es en qué casos yo puedo llevar
imaginen la provincia como demandada, puedo llevar a la provincia directamente a la Corte Suprema. ¿Y en qué casos eso no procede? Y lo que voy a tener que hacer es ir a un tribunal provincial para resolver las cuestiones. Siempre decíamos, si yo soy un vecino de una provincia, yo soy bonaerense, y me peleo con la provincia de Buenos Aires porque me quiere aplicar un tributo ARBA, por ejemplo, ingresos brutos, o me fijaron una multa de tránsito, o el impuesto inmobiliario, o lo que fuere, o no me dan acceso a algún plan social, a un beneficio de seguridad social, o acceso a un derecho, educación, salud, en un hospital, en una escuela, no consigo la matrícula de la escuela de mis hijos, cuestiones por el estilo. Si es mi misma provincia, yo tengo que ir a un tribunal provincial. No hay cuestión, no hay vuelta ahí. Me voy a un juez de primera instancia en San Martín, en San Isidro, en Campana, Loma de Zamora, y federal, en todo caso, y ahí empiezo, un juez provincial, pero digo, de mi localidad, y ahí empiezo a todo el caminito, y poder llegar a instancia federal de la Corte por apelación, si se dan muchas características, muchas condiciones. Pero si no, tengo que ir a un juez provincial. Es un beneficio para la provincia, ¿sí? Con sus conciudadanos, con provincianos, litigan sus propios tribunales. Ahora bien, cuando es vecino con otra provincia, o la provincia con vecinos de otra provincia, ahí ya cambia la cuestión, ¿no? Ahí ya me tengo que ir a un juez federal. Pero sabemos que para ir directo a la Corte va la provincia, no va un vecino, va la provincia. Entonces vuelvo, tengo la provincia. ¿Qué asuntos tengo que estar resolviendo o tratando en la litis, en el juicio, en la demanda, para poder llevar la provincia directamente a la Corte? Entonces ahí está el concepto de asuntos civiles. ¿Qué son los asuntos civiles? Son aquellos que tratan entre una provincia y los vecinos de otra provincia, un estado extranjero o un vecino extranjero. En esos casos, asunto civil voy a entender como aquel que no se refiere al derecho público local. Derecho público local, derecho procedimental, derecho administrativo. Derecho público local, lo que usted tiene que saber como concepto es que lo van a resolver los tribunales locales. Toda la cuestión de derecho público. Contrato administrativo, por ejemplo. Y es por la materia. La regulación es por la materia. Entonces, ahí, causa civil, tenemos que discernir. Cuando hay causa civil, no hay causa administrativa. Entonces, ¿qué sería una causa civil? Cuando tengo en juego el derecho privado o el derecho común. Son dos formas de denominarlo. Está regulado en el artículo 75, inciso 12, los códigos de fondo que dicta el Congreso de la Nación, que se aplican en todo el país por igual para las 24 jurisdicciones subnacionales, y para la Nación también le aplica esta regulación. Y es en los únicos casos que yo puedo llevar una provincia a la Corte, cuando está en juego una causa civil, porque cuando no está en juego una causa civil, está en juego una causa de derecho público, y eso es esfera provincial. Porque el derecho administrativo, cuando ustedes hagan administrativo, van a ver que decimos que la regulación es provincial. Por ejemplo, los códigos de procedimiento administrativo, procesal, procedimiento laboral, procedimiento penal, los de procedimiento, no los códigos de fondo, los dictan las provincias y los aplican las provincias. Entonces, esa es la gran distinción. Para hacernos una regla, anoten esto. Si yo tengo materia federal, algo que está regulado por una materia federal, por un código federal, imagínense un delito de contrabando, de drogas, cuestiones importantes, ¿no? Delitos relevantes.
Ahí la competencia va a ser originaria de la Corte, haya o no diferente vecindad. No importa si es vecino de otra provincia, porque ya la materia federal, entonces la competencia originaria procede. Pero la cuestión es cuando no tengo materia federal, sino tengo materia ya que es de legislación, donde voy a tener que discernir si es civil o local, civil o administrativo. Si yo tengo una materia civil, si la materia civil se aplica al Código Civil y Comercial, un tema de extranjería, un tema de contratos, un tema de derechos reales, etc., hay competencia originaria, pero sí se da la diferente extranjería, es decir, diferente vecindad. Es decir, la provincia con un vecino de otra provincia. Materia civil, y ahí sí voy a la Corte. Ahora, si es materia local, no hay competencia originaria, así sea diferente vecindad. Yo soy entrerriano y llevo en juicio a Corrientes porque me fui de vacaciones a pescar y me hicieron una multa y quiero impugnarla. Entonces digo, bueno, como es la ciudad de la provincia de Corrientes, me voy a la Corte, porque hay diferente vecindad. No, si lo que estás discutiendo es una norma local que te puso una tasa que te puso el Consejo Deliberante de Ituzaingó, bueno, ahí a llorar de campito. Me tengo que ir a un juez de primera instancia. Bien, esa es la regla que tenemos que tener. En Barreto, ahora nos van a contar, y espero que nos quede tiempo hoy para desarrollarlo, la Corte va a estudiar qué es esto de causa civil, cuáles son los alcances, ¿sí? Y qué normas tienen que estar en juego para hablar de causa civil o de derecho público o derecho local. Y el otro fallo que tenemos es el de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con provincia de Tierra del Fuego. Ahí lo que va a estar en juego no tanto qué derecho se está aplicando, sino qué es la provincia de Buenos Aires. Así como hicimos un poquito de historia hoy, si seguimos con ese análisis, vamos a ver que lo que era la Intendencia de Buenos Aires, la capital federal, era tomado como una intendencia, o sea, mucho menos que una provincia, va a cambiar su estatus en el año 94, con la reforma constitucional. Pero no se zanjaron todas las cuestiones, diría Zaffaroni, largaron el barquito y todavía está ahí boyando, incluso la reforma, el proyecto de reforma judicial que hoy está en estudio sigue tratando de resolver algunas cuestiones no concretadas aún del traspaso de la nación a la ciudad. Y en ese fallo lo que va a hacer la Corte es entender qué grado de autonomía tiene la Ciudad de Buenos Aires a partir de 94 y si eso le permite asimilarse o no a una provincia. Así que bueno, esto es lo que yo quería traerles como andamiaje conceptual para entender competencia originaria, pero como veo que no estudiaron historia, nos llevó un poquito más de tiempo avanzar. Bien, ¿quiénes tenían que dar el fallo hoy? Teníamos 3 personas, creo que Dora y alguien más. Ale. Acá. Estás muteado, Ale. Ahí va. Y también está Cintia. Ahí está Cintia, ahí la veo. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Marcela, bueno, voy a empezar yo. Vamos. Con el caso Barreto. Voy a hacer la parte de la procuración. Bueno, Alberto Damián Barreto y Mirta Liliana Galarza, quienes denuncian tener domicilio en Capital Federal, promueven demanda con fundamentos del artículo 1112
del Código Civil contra la provincia de Buenos Aires y contra Javier Francisco Talavera, con domicilio en el Estado local, con el fin de obtener una indemnización por daños y perjuicios sufridos a raíz de la muerte de su hija, Gisela Barreto, quien fue asesinada por un oficial de la policía bonaerense. Atribuyen responsabilidad a la provincia por la repartición policial y por ser el Estado local quien los entrenó técnica y psicológicamente para cumplir en forma adecuada esa actividad para proceder la competencia originaria. Cumplir la forma adecuada de esa actividad para que proceda la competencia originaria de la Corte Confederal. ¿Qué se olvidó que era también? ¿De verdad? El artículo 117. Lo olvidó, ¿no? Según se dispone, en la demanda los actores no cumplen con el recaudo señalado. El denunciante denuncia domicilio en capital y esa información no corresponde con la información que surge del Poder General. Se supone que vive en Polvorines, en la provincia de Buenos Aires. Bien, a ver, Marcela, vamos de a poquito. Entonces tenemos un oficial policial que estaba en ejercicio de sus funciones, fue baleada. Fue baleada por un oficial en el cumplimiento de su función. Sí. ¿De qué policía estamos hablando? De un oficial de la policía bonaerense de la provincia. La provincia de Buenos Aires. Bien. Y dijiste algo del domicilio de esta persona. ¿Por qué? Porque él tenía domicilio local y los denunciantes denuncian domicilio en Capital Federal. ¿Qué quiere decir local? Local que pertenece al mismo distrito donde fue el hecho. ¿A cuál distrito? A Polvorines. Provincia. No, es una provincia, parte de provincia. ¿De qué provincia? Después, en la investigación que se hace, al denunciante se sabe que el domicilio que señaló no era el domicilio de Capital, sino que le figura un domicilio que es de Polvorines también. Bueno, pero stop. ¿Dónde queda Polvorines? ¿Dónde queda Polvorines? En la zona norte, si no me equivoco. ¿Alguien conoce dónde queda Polvorines? Sí. En Malvinas Argentinas es General Sarmiento. Bien, somos vecinos. Tenemos un fallo casi de entrecasa. ¿Sí? En José Cepaz, ahí, nuestros vecinos de Malvinas. Ahí está Polvorines, y ahí es donde ocurrió este hecho, ¿no? ¿Es así? Sí. Bien. Y vos estás diciendo que los demandados decían que el domicilio de esta persona era otra. ¿Quiénes son los demandados? Los demandados son Alberto Damián Barreto y Mirta Liliana Galarza, que son los padres de la menor. Son los demandantes. Son los demandantes. Bien, ¿y a quién demandan? Al oficial Javier Francisco Talavera. Y a la provincia, perdón. ¿Por qué lo demandan al oficial? Al cabo Talavera, ¿por qué? Porque él efectúa disparos y es el que le pega el disparo a la menor. Bien. ¿Gisela Barreto era oficial de la policía? No, era una menor que estaba
evidentemente circulando y ellos en el cumplimiento de sus funciones persiguen a 2 delincuentes y efectúan disparos y le pegan un tiro. Bien, entonces, el cabo Talavera, que era suboficial de la policía bonaerense, comete este asesinato, provoca la muerte de la menor en el ejercicio de sus funciones. ¿Cuáles eran sus funciones? Sus funciones es oficial de la policía. ¿Cuáles son sus funciones? Seguridad. Cuidar, proteger. Bien. ¿Quitar la vida de los menores? No. ¿Inocentes? ¿Transeúntes? No, claramente no. Bien. Él está cuidando a la ciudadanía, supuestamente, ¿no? Bueno, bien. Entonces, los padres de la menor inician esta demanda. ¿Qué tipo de demanda es y dónde la inician? La inician la demanda a la Corte Suprema de Justicia y es por una indemnización por daños y perjuicios. Bien. ¿Qué quiere decir que es por daños y perjuicios? Daños y perjuicios que se sienten dañados y perjudicados en lo que les pasó, en la situación que están llevando. ¿Y qué reclaman? ¿Cuál es el petitorio? Que los indemnizan. Que los indemnicen. Bien. O sea, es un reclamo pecuniario. Pecuniario. Ahí está, pecuniario. Ahora sí. Bien. Bien. Y entonces ahí tenemos configurada la litis. ¿Interviene el procurador? ¿Tenemos noticias de eso? Interviene el procurador y el procurador es el que dice que da su opinión que el proceso es ajeno a la instancia, no solo por el tema del domicilio, sino por la causa civil que provoca. A ver, ¿cómo es eso? La causa civil que se provoca es por el derecho administrativo y público. A ver. Sí, porque el oficial, al pertenecer a una fuerza, los padres de la menor hacen referencia a que la provincia se tiene que hacer responsable de la capacitación y de la parte psicotécnica del oficial que actuó de esa manera. Bien, entonces, nosotros tenemos que un individuo provoca una muerte. Sí. Ese individuo estaba ejerciendo funciones laborales para la provincia de Buenos Aires, para la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, estaba en ejercicio de sus funciones, estaba realizando su labor para la cual tenía determinadas facultades, por ejemplo, el uso de armas de fuego. Un policía está habilitado a usar armas de fuego en el ejercicio de sus funciones. De hecho, hay un debate de si están obligados a usarlas siempre, a llevarlas todo el tiempo y a anunciarse como miembros de la fuerza de seguridad, ¿sí? Que eso da lugar a veces a altercados que algunos dicen podrían evitarse si esto no fuera una obligación. Pero perdón, profe. Ellos están obligados todo el tiempo a llevar el arma, porque de hecho si no lo pueden sancionar. No entendí. Hola, profe, una acotación. Ellos están obligados todo el tiempo a llevar consigo el arma y están todo el tiempo en su función, a pesar de que en ese momento
en ejercicio de sus funciones pasó caso fortuito y caso, ¿no? Que llevó a la vida de una menor. Pero en sí ellos tienen, o sea, ahora está bueno que el debate que usted dice que se está realizando, porque ellos todo el tiempo deben llevar la hendidura de, o sea, tejer en todo el tiempo sus funciones, de tejernos nosotros, estando de civil o no, y hasta donde sabemos, ellos todo el tiempo están portando armas. Sí, De hecho, hagamos esta, para no, en las noticias muchas Sonia, Sonia, y ¿me bueno, son escuchás? alguien, ¿no? No, nada más. Sí, para no irnos por las ramas. Hay una discusión, digamos, un policía tiene un horario laboral, ¿qué pasa cuando no está ejerciendo su labor? Pero bueno, no era justo este caso, porque estaban persiguiendo a delincuentes, estaban en horario laboral, estaban ejerciendo sus funciones. Sí, Eso no entra en duda aquí. ejerciendo su función. Lo dejo como que es otra discusión, pero no la vamos a tomar ahora. Entonces vuelvo. No, hago acotación porque usted dijo ese tema de debate, Sí, es un tema que de debate. corten o armas todo el tiempo. Exactamente. Y que se den a conocer como tal, como policías, aunque estén de civil. Todo eso es una discusión, Disculpe, pero no, está bien, no nos vamos a meter. sí, Sigo con la cuestión. Entonces el procurador dice, bien. bueno, Dele, acá profe. está en juego la responsabilidad del Estado que debe responder por lo que hacen sus empleados, en este caso los policías en ejercicio de su función. Entonces hay una responsabilidad no solo del oficial, sino del Estado provincial. Entonces, teníamos la opinión del procurador. ¿Qué recomienda el procurador entonces? Que la causa vuelva a la provincia y que sea manejada desde ahí directamente, que no correspondía que la maneje la Corte Suprema de Justicia. Bien, ¿por qué? No le hace lugar. Porque la parte, Profe, no solo por el tema... Profesor, disculpe que interrumpa. La otra compañera que tiene que dar Barreto no puede ingresar. estoy acá. Bueno. Gracias, Listo, Cintia, pero ingresé con otro dispositivo. Bueno, ¿querías agregar algo, Dora? ¿O seguís después? Sí, me da lo mismo. O sea, que el procurador considera que no es competencia originaria de la Corte. Por eso es que sugiere, por eso es que dice que digamos que no lo avala. ¿Y por qué no lo sería? ¿Por qué no sería competencia originaria? Porque es un caso, son causas civiles. A ver, ¿y qué quiere decir eso? Y que al ser causas civiles, son los que los ciudadanos, en las causas civiles son los ciudadanos privados los que hacen juicio ante la Corte, o sea, ellos sí están habilitados para presentar o para pedir que la Corte intervenga. Y esto sería público, o sea, iría en el ámbito administrativo de esa provincia. Bien. Lo dejo ahí. Vamos al fallo de la Corte. ¿Qué dice la Corte sobre la actuación de los funcionarios, en este caso la policía? ¿Cómo aborda esta cuestión la Corte? No, me acordé de vos recién porque estoy en la clase de Zoom de acá del profesor. Margarita, tu audio, por favor. Ok. Perdón, profe, justo No hay estaba mandando problema. un mensaje. Entonces, ¿cómo aborda la Corte esta cuestión? Sí, estoy buscando, ¿no? Profesor, puede intervenir para colaborar un poco con las compañeras. Adelante. Sí,
En un principio, y es como para poder ordenar así la cuestión del fallo, el procurador no nombra en este caso lo que es la causa civil. Lo que dice es que no le va a dar, en su opinión, dice que hay una discordancia con el domicilio, y es por eso que para él la Corte no debe actuar, porque no existe un problema de vecindad. Serían personas que viven en el mismo distrito, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Y en cuanto a lo que dice el fallo, con respecto a esto de la causa civil, es Stop. Sí. Entonces, es relevante el domicilio para establecer si hay misma vecindad o diferente vecindad. Si fuese el caso de diferente vecindad, podríamos ir a la Corte en originaria. Si fuese el caso de la misma vecindad, ahí la provincia tiene el privilegio de ¿qué? De resolverlo, porque tiene autonomía, las facultades delegadas, digamos. Entonces tiene autonomía como para resolverlo ellos. Esto es lo que dice... No delegadas. No delegadas, disculpe. No delegadas en la nación. Entonces, a la nación. La provincia se reserva poderes no delegados de resolver en sus propios tribunales las cuestiones con sus propios vecinos. Mira, esto es materia mía, acá resuelvo yo con mis tribunales de primera instancia, de segunda instancia y finalmente el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Entonces, esto queda puertas adentro. Por eso es importante discernir el domicilio de actores y demandados. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones de fondo. La segunda cuestión va a ser qué tipo de vinculación tiene el oficial que comete el asesinato con la provincia. Esto de que está cumpliendo sus funciones. ¿Qué tipo de funciones y qué normativa regula esas funciones y qué responsabilidad genera en la provincia? Entonces, ahora sí, Cintia, la segunda parte. La primera parte era misma provincia. Bueno, la segunda parte... Claro, lo que la Corte dice es que esto es una falta de servicio. Bien. Que comete, en este caso, el oficial de la policía de la provincia en cumplimiento de sus funciones. Y por ende, esta falta de servicio la regula el derecho administrativo. Y lo tiene, y como es derecho público, lo tiene que resolver la propia provincia. Esto no le compete a la Corte Suprema. Bien, stop, Cintia, ZIL. Falta de servicio, es un concepto clave del derecho administrativo. Lo van a estudiar a fondo. Cuando vean administrativo, acá van a tener una primera noción. ¿Qué es la falta de servicio? Un concepto que viene del derecho francés. La mayor parte del derecho administrativo viene del derecho francés. La faute de service tiene que ver con cuando el Estado incumple con sus obligaciones. ¿Sí? La falta de aptitud o de eficacia para brindar para ejercer sus obligaciones, sus competencias, en cabeza de los tres poderes del Estado. Digamos, si no hay un acceso a la justicia adecuado, o una justicia en tiempo y forma, ¿sí? No me resuelven un juicio hace 25 años, podría haber causa de servicio. Si el Poder Legislativo no sesiona durante 6 meses, bueno, uno podría decir falta de servicio. Y donde más se ve es en el Poder Ejecutivo, porque es el que administra el país, el que tiene las funciones ejecutivas, las funciones directas sobre la ciudadanía. Entonces ahí es donde se configura la mayor parte de la falta de servicio, que puede ser por acción o por omisión, cuando el Estado hace algo que no tiene que hacer o cuando deja de hacer algo que sí tiene que hacer. Entonces, lo que nos importa es que todas estas manifestaciones de la falta de servicio, por ejemplo, cuando la policía no cumple su función o cuando se excede, como podría ser este caso, ¿sí? Porque está bien, estoy persiguiendo a un delincuente, estoy cumpliendo con mis funciones.
pero matar a una víctima civil no es parte de mis funciones, hay un exceso. Y no es solo de este cabo, sino de toda la policía y de toda la provincia, ¿sí? Hoy pongámoslo simple. Es un cabo de la provincia, ¿a qué voy? Y voy a ir contra el ministro Berni de la provincia, y después puedo ir contra el gobernador Kicillof. ¿Se entiende? Yo sigo subiendo cada vez más en la jerarquía porque encuentro un lazo en términos de responsabilidad del Estado. O digo que existe ese lazo, ¿no? Después lo tengo que acreditar. Ahora bien, ¿qué es la falta de servicio? Y mire, ese policía no cumplió con sus funciones, con lo cual generó la responsabilidad del Estado y que la provincia tenga que responder. Como esta causa era una causa de daños y perjuicios, lo que se está resolviendo es ver quién va a pagar. Si va a pagar el cabo con sus propios bienes, que posiblemente no tenga, o va a pagar la provincia, que posiblemente sí tenga. Por eso es importante traer a la provincia. Ahora bien, como decía Cintia, y decía hoy Marcela y Dora, tengo que ligar causa civil con falta de servicio. Falta de servicio, lo que decía Cintia, está regulado por el derecho público local. Es decir, son las propias provincias las que determinan el alcance de los servicios y de la falta de servicio. ¿Sí? Es decir, porque es la regulación de las funciones. ¿Hasta dónde la policía puede hacer lo que puede hacer? ¿Vieron que hubo un debate hace 2 años de si la policía podía disparar por la espalda? Esa era una policía federal. Imagínense la misma discusión a nivel provincial. Quien lo regula eso es la legislatura de cada provincia. ¿Sí? Es una materia administrativa local y lo van a resolver los jueces locales. Entonces, lo que está haciendo la Corte acá, digamos, el efecto de la sentencia, que siempre nos dice Gordillo, veamos qué sigue después del resuelve tal cosa. El efecto de la sentencia aquí va a ser no solo resolver el caso, que lo van a resolver, pero no es lo que más le interesa a la Corte y no es por lo que nosotros estudiamos este caso, sino por establecer los límites de la falta de servicio y de la causa civil. Entonces la Corte va a decir, tiene que haber causa civil. Si no lo hay, es derecho administrativo, y todo lo que es falta de servicio es derecho administrativo. Por ende, Vuelve a la provincia. no es aquí donde tienen que venir. ¿A dónde tienen que ir, Marcela? A la provincia. ¿A dónde? A los tribunales de la provincia, que ¿A le qué correspondan. A los tribunales ordinarios. Bien. ¿A la Cámara o a la primera instancia? No, van a la primera instancia. Bien. Entonces, si yo estoy en los polvorines, ¿a dónde tengo que ir? Primero hago la demanda y voy al juez. ¿De dónde? De primera instancia. ¿De dónde? De Polvorines, de Malvinas sería. Fiscalía del